A todas, bienvenidos a un nuevo vídeo. En este caso vamos a ver el super repaso del tema 5 de primero de bachillerato, en el que vamos a hablar de disoluciones. Veremos rápidamente qué magnitudes caracterizan la concentración de una disolución y veremos qué indica cada una de ellas y cómo la vamos a usar. Veremos el concepto de solubilidad y qué nos expresa dicho concepto. Y veremos las propiedades coligativas de las disoluciones, cómo varían, la presión de vapor, el punto de congelación, el punto de ebullición y la presión de osmosis. En este primer apartado del super repaso vamos a ver cómo podemos expresar la concentración de una disolución. Ya sabéis que las disoluciones están compuestas por soluto y disolvente. El soluto son los componentes minoritarios y el disolvente el mayoritario. Bueno, pues la concentración nos tiene que dar una información sobre cuánto soluto hay en una cierta cantidad de disolución. Y hay varias formas para dar esta concentración. Vamos a ir al grano, ¿vale? Ahí tenemos, la primera de ellas sería el porcentaje en masa, que se calcula, bueno, como la masa del soluto entre la masa de la disolución y todo ello por 100, y es una magnitud adimensional, es decir, no tiene dimensiones, se da en tanto por ciento. Muy importante lo que nos indica, que es los gramos de soluto que hay en cada 100 gramos de disolución. Y muy importante también el factor de conversión que nos devuelve o que nos permite utilizar este porcentaje en masa. Nos va a permitir hacer cambios entre la masa del soluto y la masa de la disolución. El porcentaje en volumen es exactamente igual, pero en volúmenes, ¿vale? Por tanto, se calcula como el volumen del soluto partido por el volumen de la disolución y por 100. Vuelve a ser adimensional, indica los mililitros de soluto que hay en cada 100 mililitros de disolución o también, bueno, los litros de soluto que hay en cada 100 litros de disolución. Y lo que nos permite hacer va a ser cambios entre el volumen del soluto y el volumen de la disolución. También tenemos la concentración en gramos litro. En este caso la vamos a calcular con la masa del soluto en gramos entre el volumen de la disolución en litros, y esta sí tiene unidades, que será algo en gramos partido litro. Y lo que nos indica esta concentración es los gramos de soluto que hay en 1 litro de disolución. Por tanto, nos va a permitir hacer cambios en unidades entre masa de soluto y volumen de disolución y viceversa. Otra de ellas muy importante es la molaridad. La molaridad, que se calcula como el número de moles del soluto partido por el volumen de la disolución y que nos da como unidades, tenemos dos opciones, o mol entre litro o molar, es lo mismo, ¿vale? La M grande sustituye a mol entre litro. Muy importante, la molaridad indica los moles de soluto que hay en 1 litro de disolución y por tanto nos permitirá hacer cambios entre moles de soluto y volumen de disolución. Bueno, otra más es la molalidad. Esta se calcula como el número de moles del soluto partido por la masa del disolvente, ojo, disolvente en kilos, y sus unidades son o molal o mol partido kilogramo. Indica los moles de soluto que hay por cada kilogramo de disolvente y nos permite hacer cambios entre los moles del soluto y la masa del disolvente. Y por último tenemos la fracción molar. En este caso podemos calcular la fracción molar del soluto como número de moles del soluto partido por el número de moles totales y nos dará una magnitud adimensional, ¿vale? Sin unidades, estamos dividiendo mol entre mol, o la fracción molar del disolvente, como el número de moles del disolvente partido por el número de moles totales, y lo mismo, sin unidades, sabiendo que el número de moles totales de la disolución serán los del soluto más los del disolvente. Por tanto, esta nos indica los moles de soluto o de disolvente, una u otra, en función de si es la fracción molar del soluto o la del disolvente, que hay en 1 mol de disolución. Y por tanto nos va a permitir hacer cambios entre el número de moles del soluto y el número de moles de la disolución, o entre el número de moles de disolvente y el número de moles de la disolución. Bueno, para que recordéis, simplemente estas dos son las únicas en las que estamos hablando de disolvente. En todas las demás, molaridad, concentración gramos litro, etcétera, hablamos de disolución en general. En el apartado 2 vamos a hablar de la solubilidad. Es un concepto bastante familiar y que yo creo que os suena, pero bueno, vamos a recordarlos en términos de química. Lo primero es qué significa o qué es la solubilidad. Bueno, ahí os lo muestro, que la solubilidad de una sustancia en un determinado disolvente, muy importante, depende del disolvente, y también a una determinada temperatura también va a depender de ella.
es la máxima cantidad de soluto que puede disolverse en una cantidad fija de disolvente a dicha temperatura. Es decir, que si intentásemos disolver un poquito más, ese soluto de más que estamos echando precipitaría al fondo y no se disolvería. Por tanto, con esto lo que queremos decir es que es la concentración del soluto en la disolución saturada, es decir, es la cantidad de soluto que hay en la disolución cuando ésta está saturada, es decir, cuando está saturada de soluto, no le entra ni un gramo más de soluto, ¿vale? Como ya veis en la propia definición, la solubilidad depende del disolvente, pero dentro de un mismo disolvente también depende de la temperatura y del soluto que estamos disolviendo. Por tanto, hay unas curvas que se llaman curvas de solubilidad, que son las que os muestro aquí a la izquierda, que muestran cómo varía la solubilidad de un determinado soluto en un determinado disolvente con la temperatura. Ahí veis que hay sustancias, por ejemplo, aquí tenéis el clorato de sodio, bueno, pues donde la solubilidad crece un montón con la temperatura. Otros que, como aquí el sulfato de potasio, que crece más despacito con la temperatura, estamos en agua, por cierto. Otros que no crece ni decrece, porque el cloruro de sodio, bueno, pues es un compuesto iónico que la solubilidad es constante a la temperatura. Y otros, como aquí tenéis, donde aumenta rápidamente esa solubilidad, llega a una determinada temperatura donde ya no aumenta más. Y preguntaréis, bueno, ¿y se puede conseguir una disolución sobresaturada? Es decir, que tenga más soluto del que le correspondería a esa determinada temperatura. Bueno, pues sí se puede conseguir. El proceso es algo lento y algo difícil, pero se puede conseguir. Para ello lo que se hace es aumentar la disolución hasta una temperatura bastante alta, donde admite bastante soluto. Se disuelve esa cantidad de soluto máxima y luego se enfría la disolución de manera muy lenta, o sea, con mucho tiempo, ¿vale? Vamos enfriando poquito a poco, poquito a poco, poquito a poco. ¿Qué ocurre? Que esta disolución son bastante inestables. A veces basta con agitarlas, con rascarlas con una varilla de vidrio por las paredes del recipiente o simplemente con introducir algún cristal de soluto para que el exceso de este se separe bruscamente de la parte sólida y precipite rápido, es decir, son muy inestables. Último apartado en el que vamos a hablar de las propiedades coligativas de las disoluciones. Rápidamente, un resumen. Estas son 4, son la presión de vapor, son el punto de congelación, el punto de ebullición y la presión osmótica, y son propiedades de las disoluciones que se ven afectadas única y exclusivamente por la concentración del soluto y no por el tipo del soluto, ¿vale? Vamos a ver cómo varían estas 4 propiedades en función de la concentración del soluto respecto a esas 4 propiedades para el caso del disolvente puro. Bueno, la presión de vapor. Lo primero, ¿qué es la presión de vapor? Bueno, pues la presión de vapor es la presión que tiene el gas cuando alcanza el equilibrio con el líquido. Cuando nosotros encerramos un líquido en un recipiente, este se empieza a evaporar, ¿vale? Y el gas empieza a crecer, a crecer, a crecer, pero el gas también empieza a condensarse a la vez. Bueno, pues hay un punto en el que se establece el equilibrio entre la condensación y la evaporación, es decir, la condensación se resta con la evaporación, se contrarresta. Pues la presión del gas en dicho punto es la presión de vapor. ¿Y cómo varía la presión de vapor de una disolución respecto a la del disolvente pura? Pues disminuye y la ecuación que permite calcular esa disminución es esta que os muestro ahí, donde P sub 0 sería la presión de vapor del disolvente puro, P' la de la disolución y psi sub S sería la fracción molar del soluto. Pasemos al punto de congelación, más sencillo porque sabemos que es el punto de congelación. Es la temperatura a la que se produce el cambio de estado sólido a líquido y viceversa. En este caso, el punto de congelación también disminuye el de una disolución respecto al del disolvente puro y la ecuación se parece algo a la de arriba, en la que la temperatura el punto de congelación para el disolvente puro menos el punto de congelación para la disolución es igual a una constante que se llama constante crioscópica que depende del disolvente por la molalidad. Punto de ebullición. Bueno, pues el punto de ebullición sabemos que es la temperatura a la que se produce el cambio de estado líquido a gas o viceversa. En este caso el punto de ebullición aumenta con la concentración del soluto respecto al del disolvente puro y lo hace siguiendo esta ecuación de aquí, donde la temperatura de ebullición de la disolución menos la temperatura de ebullición del disolvente puro es igual a la constante ebulloscópica
por la molalidad, otra constante que depende únicamente del disolvente. Y por último tenemos la presión osmótica. Bueno, hay un proceso en la naturaleza que se llama ósmosis, que es un fenómeno por el que al calentar dos disoluciones de distinta concentración y ambas están separadas por una membrana semipermeable, es decir, que deja el flujo de una a otra, se produce el paso de disolvente desde la disolución menos concentrada a la más concentrada, hasta que ambas equilibran las concentraciones. Bueno, pues nosotros podemos ejercer una presión sobre la disolución más concentrada para parar este proceso de osmosis. Y esa presión que tenemos que ejercer es la que se denomina presión osmótica. Presión que hay que ejercer sobre la disolución más concentrada para impedir el proceso de ósmosis. Esta depende también de la concentración del soluto y se puede calcular aplicando la ley de la ecuación de estado para los gases ideales, que es la ecuación de Van Hoff, que dice que la presión osmótica es igual al número de moles del soluto por R por la temperatura de disolución por el volumen de la disolución, o lo que es lo mismo a la molaridad por R y por T. Bueno, como veis, estas cuatro propiedades son propiedades que únicamente varían debido a la concentración del soluto, por eso se llaman propiedades coligativas, y están estrechamente vinculadas unas con otras. ¿Por qué digo esto estrechamente vinculadas? Bueno, pues porque que disminuya la presión de vapor quiere decir que cuando estamos en una disolución con un soluto disuelto en el disolvente, la presión de vapor es menor que cuando el disolvente es puro. Esto lo que implica es que es más difícil que se produzca la ebullición, ¿vale? O la vaporización. Por eso la temperatura de ebullición aumenta, es decir, necesitamos una mayor temperatura para que se evapore la disolución. Por eso el punto de congelación disminuye. Necesitamos una menor temperatura para que se produzca la congelación. Y la presión osmótica, bueno, pues es lógico que cuanto mayor sea la concentración, mayor será la presión que tengo que hacer para que no corra el disolvente de la menos concentrada a la más concentrada. Bueno, pues con esto ya hemos acabado el resumen de este tema tan importante de disoluciones, y es un tema muy importante que hay que llevar muy bien para de cara al año que viene a segundos de bachilleratos. Si te ha gustado el vídeo, no olvides suscribirte a mi canal, darle a like y activar las notificaciones.